Seminario Teológico DFI. ¿Necesitas asesoría, orientación y apoyo? Seminario Teológico DFI. Charlas y cursos, conferencias magistrales, seminarios y clases, viajes misioneros. Infórmate a través de nuestra página web. Hola, te habla tu profesor Walter. Quiero comentar nuevamente en este video de reflexión algo que se me quedó pendiente de este maravilloso libro que ya les comenté que leí, y es Antología de Martín Lutero, Legado y Trascendencia. Tremendo libro. Les recuerdo que les había recomendado este libro y otros más, y les dije sobre de que yo lo recomendaba para creyentes que realmente quieren profundizar del punto de vista teológico, del punto de vista del pensamiento religioso, específicamente sobre la obra de Martín Lutero. ¿Por qué? Porque está compuesto de distintos ensayos de filósofos y teólogos destacados, históricos, que toman algún aspecto del legado, de la vida, de la obra de Martín Lutero y lo profundizan, lo mastican, rescatan, ¿no es cierto?, alguna cosa relevante que ellos han notado y la plasman en estos ensayitos que están acá. Así que yo lo recomiendo para aquellos que quieren profundizar sobre el pensamiento de Martín Lutero. A pesar de que el libro habla de este reformador, y con todo lo que ello conlleva, ¿no es cierto?, que históricamente esto derivó en lo que hoy conocemos como la denominación cristiana Iglesia Luterana y sus distintas excisiones. No quita que si tú perteneces a otra denominación no puedas leer este libro. Al contrario, es un libro que es un material histórico obligado, en realidad, porque nos amplía la mirada respecto a la experiencia de la Iglesia, ¿vale? Y es un libro que no necesariamente es doctrinal, es un libro que profundiza en la experiencia religiosa de Martín Lutero. Y se van a sorprender ustedes de lo mucho que van a descubrir en el sentido de la experiencia espiritual, la mirada teológica, la riqueza teológica que podemos rescatar del testimonio de Martín Lutero. Pero bueno, voy enseguida a comentarles algo que uno de estos ensayistas, su nombre es Giacomo Cassisi. Giacomo Cassisi, que escribe uno de estos ensayos que componen este libro, y lo titula ¿Qué quiso decir Lutero? Introducción. Y en la página 140 hay algo impresionante que quiero comentar con ustedes. Página 140 de este capítulo, ¿qué quiso decir Lutero? Ya el título nos está anunciando el propósito de los comentarios que voy a leer ahora. ¿Qué quiso leer Lutero? ¿Por qué? Porque el autor Giacomo Cassisi lo que intenta es descubrir por qué dijo lo que dijo Martín Lutero, por qué hizo lo que hizo Martín Lutero y buscar el trasfondo, qué lo inspiró, qué lo movió, cuáles eran sus convicciones. Y al leer esto, ustedes se van a sentir muy identificados y tal vez van a descubrir una realidad que no son los únicos que están pensando y sintiendo lo mismo. Vamos a leerlo. El autor hace una distinción entre el creyente confesional y el confesante. Escuchen bien.
el autor hace una diferencia o hace una distinción entre el creyente confesional y el confesante. Les voy a leer el parrafito y luego yo se los voy a desgranar y les voy a ampliar un poquitito para que se entienda, ¿ya? El confesional se permite una pasividad ética, mientras el confesante no. Lutero era confesante porque su teología estaba precedida de su espiritualidad, la cual informa su quehacer teológico y por lo cual está llena de implicaciones éticas. El confesional se limita a creer lo que cree la Iglesia en su dogmática. Por eso Lutero era confesante, porque tuvo que ir más allá de lo que la Iglesia, institución, creía para poder ser fiel a la palabra. La intención de Lutero era la causa de su teología y no lo contrario. Explico rapidito todo esto que para algunos les va a parecer como un trabalengua, ¿verdad? Pero bueno, es muy sencillo. El autor está explicando que la experiencia de Martín Lutero consistía en sus convicciones firmes, honestas, claras, diáfanas, puras, bien intencionadas, derivadas de su experiencia espiritual personal. Por eso Martín Lutero se mantuvo tan firme, porque su experiencia individual, privada con Jesús, lo hacían estar fundados en la verdad, les daba una seguridad, porque esa convicción, esa fe, esa confianza derivaban única y exclusivamente de su relación con Jesús, independiente de sus compañeros de monasterio, de sus compañeros de teología, independiente de su familia, independiente de su superior religioso, independiente de la autoridad papal, independiente de la estructura institucional iglesia. Sus convicciones derivaban de algo mucho más privado, de algo íntimo, de una relación personal. Por eso él era un confesante, no un confesional. El confesional, el creyente confesional, es aquel que sacrifica la evidencia, la verdad, lo real, lo objetivo, incluso su propia experiencia personal, a lo que diga o dicte la institución, la confesión religiosa. Es por eso que algunos alguna vez nos hemos confundido y por amor, por cariño a la confesión religiosa a la cual nacimos o pertenecemos o nos llegamos a bautizar o por consideración y cariño al líder, al pastor, al evangelista, al que nos entregó la palabra por primera vez, al que nos enseñó a entender la Biblia. A veces esas cosas emocionales, ¿no es cierto?, pues están por sobre convicciones personales que sabemos que son así, que son verdad y que derivan directamente de la revelación escrita. Y se produce un conflicto de lealtades, creyendo que ser leal a la confesión religiosa, a la institución religiosa, es ser leal a Cristo y a su palabra, cuando a veces se contradicen. Y tenemos que tener la suficiente honestidad y valentía para reconocer cuando la institución que yo amo y respeto se contradice con la palabra de Dios. ¿A quién escogemos entonces? Eso le pasó a Martín Lutero y a todos los siervos de Dios, tanto que están descritos en la palabra de Dios, como a los que históricamente hemos conocido y han contribuido a la experiencia de la iglesia. Vuelvo a repetir. El confesional se permite una pasividad ética. ¿Se dan cuenta? Guarda silencio, no actúa, ¿no es cierto?, no toma la iniciativa, no es vanguardista cuando se ve
enfrentado a la realidad, a la verdad de la palabra de Dios, porque hay ciertos límites de lo políticamente o éticamente correcto. No se quiere hacer problemas, hay inseguridad, no quiere quedar mal con, tiene un mal entendimiento respecto a la autoridad eclesiástica, ¿no es cierto? Y acalla su conciencia por el que dirán o por el manifestar alguna conducta que raye, ¿no es cierto?, en lo indisciplinado, en lo rebeldía, ser considerado rebelde, cismático, divisionista, problemático, ¿no es cierto? El miedo a dar el paso por convicción hace que el creyente confesional prefiera mantener una actitud pasivamente ética, o diríamos hoy día políticamente correcto, ¿verdad? Acá dice, el confesional se permite una pasividad ética, mientras que el confesante no. La diferencia entre el creyente confesional y el confesante es que el confesante debe su lealtad y su obediencia a la sola Escritura. Si sus convicciones religiosas derivan de una experiencia personal con Jesús, nace en mí la gratitud y la lealtad de ser obediente solamente a Jesús, cueste lo que cueste, aunque me eche todo el mundo encima, toda la confesión encima, toda la institución religiosa encima, todo el liderazgo de la institución religiosa encima. Al confesante no le importa el qué dirán, ni le interesa ser impopular. Lo que le interesa y a él lo llena de seguridad es estar fundado en la roca y lo que la roca dice. Eso le pasó a Martín Lutero. Así que por ahí va la diferencia entre el creyente confesional, que es leal, sumiso a la confesión a la cual pertenece, porque se le dividen las lealtades, se le divide el amor, ¿no es cierto? Y sacrifica uno en pos del otro. O simplemente asume una actitud neutral para no quedar mal ni con uno ni con otro. Pero el creyente confesante se pone valiente y resueltamente de parte de la verdad. Y tiene el conocimiento de que eso tiene un precio. Sigo leyendo. Lutero era confesante, porque su teología, es decir, la estructura, ¿no es cierto?, que él fue creando producto del entendimiento de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Su teología, su manera de entender a Dios, de estudiar a Dios, derivado de la palabra de Dios y de su experiencia renovada con Jesús. Lutero era confesante porque su teología estaba precedida, es decir, antes de sus conclusiones teológicas, había otra experiencia que la anticipaba, y que era su espiritualidad, la cual, es decir, su experiencia espiritual, informa a su teología. ¿Se dan cuenta? La teología de Martín Lutero derivaba previamente de una experiencia espiritual, personal, individual, privada, única. Lutero era confesante porque su teología estaba precedida de su espiritualidad, la cual informa su quehacer teológico, y por lo cual está llena de implicaciones éticas. Cuando hablamos de ética, estamos hablando de conducta, ¿cierto? Una conducta, en este caso, espiritual, religiosamente correcta, moralmente correcta, basado en ciertos principios y valores derivados de su experiencia espiritual.
El confesional ahora se limita a creer lo que cree la iglesia en su dogmática. Dogmática tiene que ver con las reglas, las normas, las doctrinas, la tradición establecida, inamovible, ¿no es cierto?, pétrea, ¿verdad?, de la confesión religiosa, a la cual el confesional se remite y es fiel y es leal y se conforma con eso. No va más allá, no arriesga, no cruza los límites. Siempre el confesional se mantiene en la zona de confort. No está dispuesta a pasar malos ratos. Y tampoco le interesa aprender más. Se conforma con lo que la confesión ha establecido y se conforma con esa luz o ese conocimiento que la confesión le entrega. Por eso Lutero era confesante, porque tuvo que ir más allá de lo que la iglesia institución creía para poder ser fiel a la palabra de Dios. A veces para ser leales a la palabra de Dios, tenemos que atrevernos a cuestionar. Porque la institución religiosa, la denominación o la confesión, es una institución humana, sujeta a error. La intención de Lutero es la causa de su teología y no lo contrario. Sigo leyendo. Donde podemos ver obrar esa intención es en la dieta de Worms. Bueno, esa es una experiencia que tuvo Lutero en la cual él evidenció, digamos, esa convicción, esa seguridad, esa intención que él tenía. ¿Dónde podemos ver obrar esa intención? Es en medio de la dieta de Worms, donde Lutero, bueno, para los que no saben, la dieta de Worms fue el momento clave cuando Lutero pronuncia esas famosas palabras, ¿no es cierto? No puedo ni quiero retractarme, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, te sigo leyendo. Donde Lutero le dice a los jerarcas políticos y religiosos, sin miedo, miren, abre comillas, bajo esta condición, dijo Lutero, no puedo ni quiero callar, porque estoy convencido que por estos decretos se ha condenado la palabra de Dios. Y prefiero perder la vida y la cabeza antes de abandonar tan clara palabra de Dios. ¡Wow! ¿Quién hoy está dispuesto a eso? Cuando a veces en tu denominación te amenazan con desfraternización, desvinculación, disciplinas. Bueno, yo entiendo que si hay un creyente en la congregación que ha cometido actos de inmoralidad, actos aberrantes, patentes, públicos, que son de notoria trascendencia, bueno, la palabra de Dios nos enseña y nos indica que hay que disciplinar y apartar a aquellas personas indignas. Pero cuando hablamos de principios bíblicos, cuando hablamos de la palabra de Dios, de cosas que están establecidas en la Biblia, pero resulta que van en contra de lo que la denominación o confesión religiosa ha establecido. ¿Estamos dispuestos a pasar malos ratos? ¿Hasta dónde llega nuestra lealtad a la palabra de Dios? Martín Lutero dijo en la dieta de Worms, bajo esta condición no puedo ni quiero callar, porque estoy convencido que por estos decretos se ha condenado la palabra de Dios y prefiero perder la vida y la cabeza antes de abandonar tan clara palabra de Dios. Y por eso, la última intervención que hizo frente al emperador fue esta. A menos que me convenzan por la escritura y la razón sencilla, yo no acepto la autoridad de papas y concilios,
porque estos se contradicen entre sí. Mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. No puedo ni siquiera retractarme de nada, porque ir en contra de la conciencia no es justo ni seguro. Ayúdame, Dios. Amén. Por la experiencia que tengo en más de 25 años como docente misionero, te puedo decir de que la conducta de la iglesia tiende hacia el ser confesional y no confesante. ¿En qué sector estás tú? ¿En el del creyente confesional o en el confesante? Bendiciones. Seminario Teológico BFI. ¿Necesitas asesoría, orientación y apoyo? Seminario Teológico BFI. Charlas y cursos, conferencias magistrales, seminarios y clases, viajes misioneros. Infórmate a través de nuestra página web